106.1. Seguimos en Bestias, 12 grados, estamos disfrutando acá en Balcarce 420 de Toay, donde están nuestros estudios comunitarios. Está para mí maravillosa la temperatura, no sé qué dirán las compañeras de La Torta y las Migas, que ya están sentadas en nuestro estudio para hablar de economía feminista. ¿Cómo andan? ¿Cómo va todo? Buen día. Bueno, ¿cómo vienen de afuera? ¿Qué tal está? Medio fresquito, fresquito para mi para gusto. ustedes. Me gusta también. Soy team O verano. salí medio desabrigada, pero bueno. A mí me gusta, No. yo salí y dije, pero No, esto está es bueno, ideal. está bueno porque al mediodía va a estar Claro, lindo. Sí, claro. eso sin dudas. Bueno, ¿qué trajeron hoy? Bueno, vinimos a hablar un poco de las últimas medidas, sí, que salieron. Ya hacía bastante que no veníamos y justo en medio pasaron un montón de cosas. Uh-huh. Y en eso fue el cambio, digamos, de plan, más que todo cambiario, que anunciaron junto con el acuerdo con el fondo. Así que bueno, un poco de eso vamos a hablar. Bueno, Sí. ¿Qué dicen ustedes? Porque la verdad ha sido una semana en la que hubo tantos sub y bajas, ¿no? Cuando recién salieron las medidas va a haber una devaluación, necesariamente. Sí, Y sí. subió, bajó, vino 50 para acá, pídanme perdón, dijo Caputo. Después otros salían así, ¿quién pide perdón ahora? Es un ping-pong increíble para Y la yo cabeza creo que de va uno. a seguir así. Sí, y es entender que, a grandes rasgos, uno de los hechos trascendentales es el levantamiento fin del cepo cambiario y que eso implica una nueva etapa en lo que es el programa económico que está vigente hoy por hoy en el país y también en la historia económica. Porque el cepo viene vigente de 2019, se volvió a instaurar en el gobierno de Mauricio Macri, después de las PASO, y era como algo que se venía hablando, se venía viendo que iba a suceder, y bueno, acá pasó. Sí. A ver, ¿qué significa esto? Cuando hablamos de, este cepo cambiario, una de las cosas que sabíamos que era que las personas, los agentes, digamos, particulares, tenían un tope máximo de compra de moneda extranjera de $200. ¿Sí? Y a su vez eso tenía impuestos adicionales, ¿sí? Que recaían sobre las personas. Entonces, en ese sentido, por un lado, el levantamiento de este cepo implica que las personas, ¿sí? Agentes económicos particulares, pueden comprar la cantidad de divisa que quieran, no sé con qué dinero, porque la realidad es que si uno mira el ingreso real de las personas está cayendo porque seguimos teniendo niveles de inflación y porque incluso en abril el índice de precios del consumidor, sí, que mide la inflación, subió. Sí, lo que dijo el Milo, lo que vale la plata, que dijo al principio del programa. Estamos en un contexto, sí, los agentes particulares pueden comprar sin límite la cantidad de dólares que requieran, pero estamos en un contexto de caída de consumo, caída de salarios en términos reales, caída de patentamientos y un montón de indicadores que demuestran que el nivel de actividad, por más de que se recuperó en el último trimestre del 2024, no logró compensar la caída de los 3 trimestres anteriores del año. Entonces, sí, hay disponibilidad de dólares, dado el ingreso de divisas del fondo, que ya estuvieron hablando con Ari en la columna anterior, que ingresaron dólares, pero hay que ver si hay ingresos de los agentes domésticos particulares para poder demandar esos Che, y esta semana sí me comentaban que estaban a precio distinto en los bancos los dólares. O sea, estaba obviamente liberado, pero vos comprabas en el hipotecario a un precio y en el Pampa a otro, por ejemplo. ¿Por qué? Siempre el tipo de cambio oficial es el que figura en el Banco Nación. ¿Sí? O sea, esa es la cotización oficial. Sí, puede haber, digamos, diferencias entre las distintas entidades bancarias, eso sí se puede dar. Un punto importante por ahí de este nuevo acuerdo y de este nuevo régimen cambiario es explicar un poco de qué se trata esto de las bandas, ¿sí? Porque por ahí
se habló mucho y es poco lo que por ahí la persona de a pie Claro, el gobierno entiende. explicó fluctuación entre bandas. Claro, ¿Qué es? a ver, mirando un poco la disposición del Banco Central, lo que se establece es un piso, ¿sí? El piso es de 1.000, la cotización, ¿sí? De 1.000 pesos por dólar, y que eso va a ir, digamos, teniendo una disminución del 1% mensual, digamos, o sea que ya esto empezó a regir en abril, o sea que ya para mayo vamos a tener una disminución del 1% mensual en ese piso. Y por el otro lado está el techo, que es la cotización de 1.400, que esa va a ir fluctuando, o sea, un 1% más, ¿sí? Mensualmente. A ver, ¿qué supone esto? Que el Banco Central no debería intervenir si el dólar está fluctuando entre esas dos bandas. Y acá yo, mirando la disposición del Banco Central, por ahí después Mica, si querés, explica bien el piso y el techo, pero a mí me llamó la atención, por ejemplo, que en realidad el Banco Central se dejó, o sea, porque ahí hay una cuestión que está planteada, que es que se deja la potestad de intervenir si lo ve bajo, aun cuando no haya llegado al piso. ¿Y eso por qué? Porque en realidad... ¿Intervenir es comprar? ¿Comprar o vender? O vender. Sí. Bien. En el caso que esté, digamos, muy bajo, sale, ¿sí? Y actúa como demandante de esa divisa y sube Claro. un poco el tipo de cambio. Y en eso se deja el Banco Central, digamos, la potestad de intervenir y de comprar, más que todo porque ellos asumieron el compromiso de acumular 5.000 millones de reservas a junio de este año. ¿Sí? Claro. Con Así los días que contados están. estamos... Si lo resumimos por ahí, a mí me gusta mucho como hacerlo gráfico para que se entienda. Es como si en una autopista de 2 carriles tenés 2 guardarrails. Tenés 1.000, que es el piso, y 1.400 el techo. Entonces, mientras el auto vaya sobre esos 2 carriles en esa autovía, no va a haber problema porque vos lo podés maniobrar. En caso de que se acerque a uno de esos 2 guardarrails, piso o techo, requiere de una intervención para volver a esa nueva normalidad, que es justamente esa fluctuación entre bandas. Es decir, 1.000 pesos menos 1% anual o 1.400 más 1% anual. Entonces, dependiendo si se acerca más al piso, es decir, el Banco Central tiene que salir a comprar dólares para evitar que baje ese precio, porque a mayor demanda, mayor precio. Claro. ¿Sí? Caso contrario, si se está acercando al techo, entonces el Banco Central tiene que salir a vender para cubrir esa demanda y hacer que el precio baje y se estabilice por debajo de ese límite. O sea, como para que siempre vaya encarrilado entre esas bandas. Ese es, por un lado, digamos, ese nuevo régimen cambiario que ellos establecieron con este acuerdo. Y por el otro lado también, en el anuncio, no solamente estuvo el anuncio del cambio en esta política cambiaria, sino también algunos anuncios que por ahí pasaron quizá más desapercibidos, que tienen que ver con que ellos se comprometen a un mayor ajuste fiscal. Claro. ¿Sí? O sea, desapercibido capaz para algunos, pero no para otras, porque siempre el mayor ajuste fiscal vos lo podés tener o ajustando el gasto público, ¿sí?, hacia abajo, o aumentando la recaudación. Ellos también se comprometieron, y es más, esta semana fue como titular de varios diarios. Caputo estuvo en una reunión en Estados Unidos, estuvo Sturzenegger, bueno, estuvieron ahí tirando un poco más de información, y en esa nueva información que tiraron fue justamente que se va a venir una reforma tributaria que no busca aumentar los impuestos, sino que en realidad busca disminuir la presión fiscal. Sí, se hablaba, o sea, más o menos en información extraoficial, de reducir la cantidad de impuestos, o sea, el volumen en un 90%, después tuvieron que salir medio que aclarar si era en valor o era en cantidad, pero es más o menos lo que se estuvo hablando. ¿Pero para qué sector va a ser esa disminución tributaria? Ayer el presidente publicaba en Twitter un mapa de ingresos brutos
en el cual mostraba que La Pampa era tope de como es de recaudador, 15%, y bueno, empezaron a putear abajo al gobierno de La Pampa, porque dice, quieren industria, y con esos ingresos brutos no va a haber industria, con lo que cobra. Sí, a y ver, bueno, era 15%, que es lo que la ley... Igual, sí, o sea, pero justo La Pampa tiene la ley de incentivos fiscales. Claro, bueno, por eso, cuentan la parte que... Cuentan digamos, la normativa a veces, pero no cuentan toda la otra parte, Exacto. que son las exenciones impositivas que sí hay por la promoción, digamos, industrial. Acá, a ver, en las reformas que plantearon, que como te digo, no están planteadas en términos formales, pero sí están más o menos diciéndose, una de ellas es el tema de eliminar retenciones a las exportaciones y después impuesto a los débitos y créditos, ¿sí? El impuesto, el famoso impuesto al cheque. Claro. Entonces, ¿cuál es el problema? En ese caso, o sea, estamos hablando de impuestos que representan una porción importante de la recaudación impositiva, con lo cual eso, a ver, debería de alguna manera ser reemplazado por aumentos o por ajuste de gasto o por aumento en otro tipo de impuestos. Ayer incluso en no sé si era un conversatorio o algo así entre industriales, uno que estaba ahí, cercano al gobierno, también planteaba que una de las posibilidades podía ser, digamos, aumentar impuestos a las ganancias o bienes personales. Con lo cual yo digo acá, hago como unas comillas y digo, bueno, ¿para qué redujeron impuestos personales en la ley de medidas fiscales y paliativas, que justamente prácticamente lo hicieron desaparecer, en uno de los impuestos más progresivos que tenemos en nuestra estructura impositiva, para volverlo a aumentar? Bueno, ahí son, digamos, son las cuestiones que se están diciendo, pero en sí concreto, digamos, no hay todavía nada. Lo que sí se anunció esta semana de manera poco formal, pero que parece que es un hecho, es que van a recortar el bono a los jubilados, que los 70.000 pesos que hoy cobran de bono, quienes estén por sobre 296.000, que sería la mínima, no lo van a cobrar más. Entonces ahí ya ves digamos, un ajuste más. Sí, y aparte, bueno, es un bono que perdió ya, lleva un acumulado de pérdida de más o menos un 37% en términos reales. Sí, sobre todo porque, a ver, entender que cuando uno habla de reservas internacionales de divisas, hay distintos canales para que ingresen. Y una de otras de las medidas que acompañó al cepo fue la eliminación del dólar blend, que ahora los exportadores van a liquidar al tipo de cambio oficial, pero también como contraparte es que se flexibilizaron las restricciones para importar. Es decir, que se van a poder adquirir con mayor facilidad y también facilidad de pago, porque eso implica un pago en divisas y esas divisas o dólares tienen que estar disponibles, de insumos o bienes del exterior. Entonces eso también genera un desbalance, sobre todo porque desalienta la industria interna, porque ya se va a poder adquirir con mayor facilidad los insumos del exterior y porque requiere de mayor disponibilidad de divisas para poder hacer el pago de los importadores, que era uno de los temas que tenía la macro en el pasado actual. Y eso también requiere, esa disponibilidad de divisas requiere recortes en otros sectores para que se estimule y estén disponibles. Entonces es como medio cuando la economía, o sea, uno toca una variable, es entender que se está afectando a otras en virtud de la interrelación entre todas, ¿no? Entonces vamos a ir a fiscal, tipo de cambio, recortes y demás, pero al fin y al cabo siempre podemos es lo mismo. hacer un programa de 3 horas. Es terrible porque es un rompecabezas imposible, es como el cubo Rubik que lo vas dando vuelta y nunca te encaja ninguna pieza, ¿viste? Cuando encajaste 13 te desencajaron las dos de abajo. Incluso una de las cosas que dijo Caputo en esta reunión que tuvo con el JP Morgan era justamente de que ellos van a garantizar, o sea, aparte del ajuste fiscal, una de las cosas que van a garantizar es que puedan hacer carry trade, ¿sí? Claro. Que es, bueno, entrar, ¿sí? Hacer inversiones, o sea, en pesos con altas tasas y después salir con dólares, o sea, la bicicleta financiera. O sea, fue algo que se los garantizó a los empresarios que estaban ahí, porque justamente lo que ellos están buscando es que vengan inversores que, digamos, transformen sus dólares a pesos, que rápidamente vayan a inversiones que dan rentabilidad, digamos, altas tasas. Es otra de las cosas que le pide el Fondo Monetario. O sea, el Fondo Monetario le pide
ajuste fiscal, o sea, superávit fiscal, le pide, pedía justamente la salida del cepo, cierta liberalización en el tipo de cambios, y también una de esas cuestiones era mantener las tasas de interés altas. Esta semana es increíble, ¿no? Porque antes era vergonzante ser eso, ser un tipo que entraba a la bicicleta financiera. Y esta semana Antonio Aracre, que también fue funcionario del albertismo, estuvo enseñando cómo hacer carry trade en la televisión pública. Sí, junto con Andino. Yo no sabía que estaba Guillermo Andino en la televisión pública, en un noticiero. Bueno, y ahí enseñando como si cualquiera de nosotros además pudiera hacerlo. Tenés que tener volumen para entrar al carry. Sí, aparte, bueno, lo que implica eso para la economía real y para la economía que genera empleo, porque eso es destrucción de industrias, claro. ¿sí? O sea, son inversiones que vienen justamente a hacer inversiones financieras, a entrar y salir rápido del mercado, ¿sí? Y eso no redunda ni en infraestructura productiva, ni en empleo. ¿sí? No agregan valor. No, claro. Exactamente. Y en algún punto yo siempre digo, estamos hablando de estos temas que son súper complejos, tratando de entenderlos, pero la verdad que a la almacenera de mi barrio, a la kiosquera, al kiosquero, a mi vieja que era despensera, nunca le terminan de quedar claros. O sea, de verdad que lo que hacen es mirar el precio del proveedor y ponerle un precio al consumidor y ver cómo van campeando, y algunos incluso como mientras se mantenga más o menos estable les parece que está todo bien, porque no estable, digo, en esto de no estar volviéndose loco toda la semana cambiando precio, que hemos pasado por esos momentos. Bueno, dicen, al menos tenemos esta estabilidad. Claro, después se pierden servicios, después la salud no tiene con qué sostenerse, la educación pasa que me parece que también es entender que este problema de disponibilidad de reservas internacionales de la economía argentina es un problema estructural. Entonces, toda solución va a ser paliativa por un periodo de tiempo, y es como que se asombra de esa estabilidad, pero por una cuestión de que no se toca de fondo la estructura para poder saldar el gran problema que tiene de ingresos de divisas de la economía argentina. Entonces es como termina siendo un ciclo. Claro. Sí. Ahí, digamos, seguimos teniendo temas para venir a charlar, porque podemos hablar mucho de cómo está la balanza comercial, porque esto también va a impactar en eso, ¿sí? O sea, estamos viendo, y eso sí creo que lo vemos todos, o sea, estamos caros en dólares, o sea, tenemos problemas con esto, con la importación de productos, porque eso justamente compiten, y ahí sí, yo creo que ahí es donde se va a ver, ¿sí? Que se vio en los 90 en algún momento, que parecía que estaba todo bien, y en un momento entramos a ver altas tasas de desempleo, industrias que cerraban, bueno, y eso está sucediendo hoy. Sí, más veloz que en los 90. Exacto. Entonces, bueno, sí. Creo que en ese sentido también es una cuestión de tiempo a veces, lamentablemente. Lamentablemente, y en el mientras tanto igual hay un goteo fuerte. Sí. De los que se quedan afuera. Sí, es entender, a ver, está bien, las medidas llevaron a la eliminación del cepo, aumentaron las reservas en 36 mil millones de dólares, dado el desembolso del fondo. El FMI proyecta un crecimiento de la economía para 2025 en torno al 5%, que es una de las metas más altas de Latinoamérica, pero también es preguntarnos si todas estas medidas se van a traducir en el mediano y largo plazo en mejor calidad de vida, desarrollo económico, infraestructura, rutas para sacar nuestra producción a los puertos y reducir esas brechas de desigualdad o pobreza, sobre todo para mejorar los indicadores socioeconómicos de la población. Claro, ¿a qué le llaman ellos crecimiento? Es el tema, ¿no? Sí, a ver, esta es la gran discusión, o sea, el crecimiento muchas veces se puede dar, a ver, si vos mirás, hay sectores que están creciendo, los sectores financieros, sectores, por ejemplo, minería, los sectores, esos sectores están creciendo, ahora eso no derrama, ¿sí? Que es la gran teoría esta del capitalismo, decir, bueno, vamos a crecer y en algún momento eso va a derramar, bueno, no estaría pasando. Entonces, bueno, ahí es donde creo que hay que empezar a abrir un poco los ojos en términos de lo que va a pasar
en la economía real, Ujú. ¿sí? Que tiene que ver con el empleo principalmente para mí. Bien, y vos sabés que hay un discurso en los medios que a mí me enferma un poco porque hablan de educación financiera y lo que te enseñan es a cómo manejar tu plata en las billeteras. Eso no es educación financiera, es un hecho muy opaco del financiarismo. Me parece que lo que tenemos que saber es cómo está funcionando el mercado. Sí, a ver, es una parte, ¿sí? Por ahí, obviamente, depende hacia dónde uno quiera llevar la educación financiera y hacia dónde quisiera llevar a los agentes particulares, ¿sí? Es lo que vas a terminar por ahí, digamos, educando, por Ujú. decirlo de alguna manera. Pero, a ver, creo que nos pasa. Yo tengo estudiantes en la facultad que tienen más claro cómo utilizar esos canales para lograr inversiones financieras y que eso les rinda, Ujú. y no están pensando justamente en, por ejemplo, no sé, emprender una actividad. Claro. Es Bueno. una visión más cortoplacista, o sea, Sí, el a eso rendimiento al me momento refería, más me que refería. un emprendimiento o un desarrollo de una actividad que pueda generar valor o permitir cierta estabilidad en el mediano o largo Ujú. plazo. Cortoplacista y que depende de, en todo caso, lo que hoy quiera Galperín de ponerle valor a su billetera. Vos entrás a Mercado Pago y todos los días te cambia el numerito de ahí al costado. Yo no entiendo una mierda, y obviamente no tengo un solo peso puesto en ningún lado. Pero, pero ves que no estás manejando la voz. Sí, no, Que no sos vos el que está resolviendo eso. Che, buenísimo, Así que- entonces, ya se armaron la agenda para las próximas veces que vengan, porque Sí. saltaron temas y temas y temas, Tal cual. que está Sí, sí. buenísimo. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, por pero el espacio. algún consejo para la gente. No. Paciencia. Yo por lo menos no Bueno, tengo. paciencia. Sí, paciencia, bueno, hay que ver esto, cómo va a ir fluctuando. Sí, Sí, y leer, informarse, buscar, hay muchos canales y demás que tienen contenido económico bajo tierra, o sea, interiorizarse de lo que está sucediendo. Yo sobre escucho todo. varios podcasts, incluso de gente que no tiene nada que ver con lo que una piensa, ¿no? Que yo, el día en los mercados, para entender a ver qué es lo que están pensando, cómo se manejan los que están invirtiendo. En realidad, no sé si eso se llama inversión, pero bueno, debe ser una inversión. Sí, sí. Cortoplacista, como bien vos decís, pero a veces es muy complejo entender qué están diciendo, más porque se hablan entre ellos. También Sí. pasa eso. Y digo ellos porque la mayoría son varones. También. Pero bueno, lo que sí a nosotros nos quedó claro esta semana, después de las declaraciones de Georgieva diciendo que más vale que en octubre siga este Mantengamos el rumbo. Nos quedó claro que todo lo que diga de ahora en más Milei y Caputo, sobre todo el equipo económico de Caputo, lo habrá dicho antes Georgieva. Sí, fueron declaraciones polémicas y el Ujú. pin que tenía también bastante polémico. Tenía un pin, ¿no? De la Libertad Avanza, una Y una motosierra. motosierra. Qué terrible. Así que La con lo vieja cual, esa. parece que se viene más ajuste. Más ajuste, bueno, ese es el título, más ajuste. 11:16, esto fue La Torta y las Migas con Ariana Gómez y Mica. ¿Cómo es tu apellido? Basi. Vaso le iba a decir. Basi, 2 por 3 le erro alguna de las dos, ¿vieron? Ya venimos.